Buenas tardes, esta es la clase 14 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Retomamos luego de las vacaciones y recordamos cuál es el tema de este año. Cómo alcanzar o cómo desarrollar esa plenitud de vida que Dios prometió para el redimido. La primera parte vimos todo lo que es la teoría, la base bíblica, y este semestre vamos a tratar de ver actividades prácticas para poder desarrollar en ese proceso interactivo de gracia y de obediencia y alcanzar esa plenitud de vida, ese fruto que fluye del Espíritu Santo porque estamos unidos a Él y nosotros le damos lugar para que se manifieste. Entonces, empezamos con esta parte práctica. Intentar retener a Dios en el pensamiento es el principio del desarrollo espiritual, porque somos seres pensantes. Entonces, intentar retener a Dios en el pensamiento. Pablo dice en la Biblia, renuévense en el espíritu de su mente. Y también dice en Romanos, transfórmense por medio o a través de la renovación de su entendimiento. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que hay que renovar? ¿Qué es el espíritu de la mente? Y tenemos dos conceptos, la mente y el cerebro. El cerebro es la parte física donde se producen los pensamientos. Y la mente es la parte espiritual o la parte intangible. Aquí la palabra espiritual es sinónimo de intangible. Entonces, en nuestro cerebro, que es la parte física, se genera algo intangible o espiritual que son los pensamientos. Esos pensamientos, la mente, es lo que tenemos que renovar para alcanzar la plenitud de vida. Siempre hablando de los redimidos, los que ya han aceptado, han recibido el perdón de sus pecados, han recibido la fe y están unidos en espíritu al espíritu de vida. Ahora, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos son la manera en que tomamos conciencia de las cosas. Los pensamientos determinan la orientación de nuestras acciones. También los pensamientos evocan sentimientos que motivan acciones. Te voy a pedir que luego pienses en estas frases. Hay un proceso. Los sentidos externos reciben estímulos y los sentidos internos de nuestra mente forman una imagen de la realidad. Y luego la inteligencia, usando esa imagen de la realidad, elabora un concepto. Esta capacidad de pensar permite que nosotros podamos plantear una variedad de realidades y de irrealidades. Podemos planificar el futuro, podemos imaginar lo que pudo haber sido, podemos adelantar lo que va a ser o lo que debe ser y también podemos pensar lo que nunca será. Esa es la capacidad que tiene la mente, el cerebro, la capacidad que Dios le dio al ser humano de crear, de pensar, de imaginar lo que puede ser, lo que no, lo que debería, lo que pudo haber sido. Entonces, el pensamiento, que es lo que tenemos que renovar, tiene 4 factores. Las ideas, las imágenes, la información y la capacidad de pensar o de procesar estos 3 ítems anteriores. Hoy vamos a hablar de las ideas y de las imágenes y cómo ir transformándolas con la ayuda de Dios. Nosotros, como seres sociales, somos formados en la manera de pensar por la sociedad y por el medio ambiente. Ahora, el redimido debe rendir su manera de pensar para que Cristo vuelva a formar sus pensamientos de acuerdo a la verdad que está en la Biblia o que está en Jesucristo. Y en esto aplica
lo que Jesús le dijo a los fariseos. Los fariseos tenían grandes verdades reveladas y tenían un concepto, un pensamiento cerrado. Pero cuando Cristo se hizo presente, Él le dijo, hay que reordenar prioridades y cambiar pensamientos, porque alguien mayor que el templo está aquí. Y eso podemos decir los redimidos. Yo tengo un montón de ideas y pensamientos propios, pero desde que me entregué a Cristo, alguien mayor que el templo, alguien mayor que yo mismo está en mi vida. Y por lo tanto, todo debe reordenarse de acuerdo a esa verdad que está en Jesús. Ahora, ¿cuáles son las ideas y las imágenes y los pensamientos que hay que renovar? No los superficiales. No es algo externo, no es religión, no es, bueno, este auto es mejor que el otro, vivir en tal país es mejor, el color del pelo, el estilo de la ropa. Eso no es lo que hay que renovar. Lo que hay que renovar son las verdades profundas del ser, no del hacer. Primero cambiamos nuestra naturaleza interna, nuestro hombre interior, nuestra identidad, y de ahí, cuando el corazón, como dijo Jesús, el corazón, la mente buena, fluye buenas obras, de acuerdo a esa verdad que está en Jesús. Entonces tenemos que cambiar verdades fundamentales, maneras de pensar que son troncales a nuestra identidad. Por ejemplo, la primera es que hay un Dios creador. El redimido sabe que hay un Dios creador, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y que haya un creador implica que hay un diseño y que hay un propósito. Y que si yo logro desarrollar hacia ese propósito, alcanzo la plenitud. La segunda idea troncal es que este Dios creador es Señor de los cielos y de la tierra y que gobierna con autoridad. No son los hombres, no son los gobiernos democráticos los que hacen lo que quieren. Por encima de ellos está este Dios soberano que ejerce autoridad y dice hasta aquí. Lo tercero, que somos los redimidos familia de Dios y que Él nos ama, que Él muestra su favor en los que le amamos y que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Lo cuarto, que es una idea troncal, es que Dios determina lo bueno y lo malo. Él es el que va a cambiar mis pensamientos, mi corazón, y de ahí va a cambiar mi manera de obrar. Entonces, arrancamos con lo primero, con las ideas. ¿Cómo podemos definir lo que es una idea? Las ideas son maquetas muy generales de la realidad o suposiciones respecto a esa realidad. Son patrones de interpretación que se desarrollaron en el tiempo y que se comparten socialmente. Dependen del lugar donde uno nació y del lugar donde fue criado. Las ideas son modos de pensar las cosas y de interpretarlas. Con frecuencia, las ideas son muy abstractas, no percibimos su presencia, es muy difícil reconocerlas porque son formas muy generales de interpretar la realidad. Es un constructo social, o sea, depende del lugar donde te criaste, donde desarrollaste tu vida. Y este constructo crece junto al ser humano a partir de las enseñanzas, las expectativas, las conductas observadas, el entorno social y todas las imágenes recibidas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es tu idea de la felicidad? ¿Cuál es tu idea de un hogar? ¿Cuál es tu idea de justicia, de educación, de Dios? ¿Cuál es tu idea de éxito, de fracaso? ¿Cuál es tu idea de belleza? Cada una de estas ideas son abstractas, no las podemos quizás identificar bien, pero las tenemos. Y relacionados a estas ideas troncales del pensamiento están las imágenes. Las imágenes, a diferencia de las ideas, son más concretas
y están cargadas de sentimientos. Están relacionadas obviamente con estas ideas rectoras. Las imágenes transmiten el poder de las ideas a situaciones diarias de la vida. Y el poder de la imagen es tal que sabemos que hay corporaciones que pagan millones de dólares incluso por crear una imagen y repetirla hasta el cansancio a través de los medios. ¿Por qué? Porque saben que ver y oír una imagen en forma repetida afectan el hacer de las personas. Ese es el poder que tiene una imagen. Y no estamos solo hablando de una imagen visual, sino también de una imagen mental. Y dice Dallas Willard, y quiero que pienses mucho en esto. Él dice, fue en el pensamiento que el hombre comenzó a apartarse de Dios. Y es desde el pensamiento desde donde el hombre podrá comenzar a regresar a Dios. Y dice también, cuando el diablo acometió el propósito de separar a Eva de Dios, no la atacó con un palo, la atacó con una idea. Fíjense qué importante, cómo funciona en la mente humana el poder de una idea y de una imagen mental. Otro poder que tienen las imágenes es que incrementan el poder de las ideas impropias o las ideas malas. Tienen el poder de obsesionar la mente y de escapar a un análisis racional en caso extremo. De ahí la importancia cuando uno está cerrado en un concepto y no lo puede ver, la importancia de confiar en un testigo fiel que te diga la verdad para que vos puedas creer y cambiar esa manera de pensar. Vuelvo a repetir, hay ideas e imágenes que nos obsesionan, nos encierran, nos mantienen en una cárcel. David decía, Señor, abre la puerta de la cárcel para que mi alma sea libre y pueda alabar tu nombre. Hay imágenes mentales que nos mantienen encerrados en cárceles y no somos capaces de darnos cuenta. Por eso la importancia de recurrir a un testigo fiel, a Jesucristo o a uno de sus siervos, sus ministros o un hermano, alguien que vos sepas que te ama bien para que te diga la verdad, para que vos puedas creer esa verdad y cambiar la manera de pensar, salir de esa cárcel, de esa imagen que mantiene tu alma cautiva. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Un ejemplo de esto que les decía, del poder de las imágenes, de atraparnos, es la imagen que uno tiene de uno mismo. Uno puede tener una imagen negativa de uno y eso llegar a anular todo lo demás y llevar a la persona a actuar en contra de la realidad. Una imagen distorsionada de uno mismo puede llegar a ser una cárcel y no ver la realidad, no escuchar lo que te dicen. Por ejemplo, personas que sufren de anorexia o de orgullo o de rechazo pueden incluso impedir esa imagen que ellos pueden no creer ni siquiera que Dios los ama, o pueden no creer lo que otros les están diciendo, porque su imagen se fue construyendo en un error y quedó plasmada y necesitan ser libres y cambiar esa manera de pensar. Ahora, Jesús conocía el funcionamiento de la mente humana, porque Él es nuestro creador. Antes que surjan todas estas nuevas ciencias que estudian el cerebro y la mente y los pensamientos, Jesús ya lo sabía. Por eso confrontó muchas imágenes mentales de la época con la verdad. Por ejemplo, una vez había pasado un accidente en Siloé, había caído una torre y gente que iba pasando caminando murió. Hubo unos hombres que Pilato los agarró al azar y los sacrificó. Y Jesús sabía que en la imagen mental de los hebreos que vivían en esa época, cuando pasaba una desgracia, ellos decían, esto es Dios que los está castigando. Y entonces Jesús le dijo, ustedes tienen una imagen equivocada, cambien la manera de pensar. Que alguien se enferme o pase un accidente no significa que Dios esté haciendo un juicio abreviado y lo esté condenando por su pecado.
Si no se arrepienten, dijo Jesús, todos van a perecer, porque todos son pecadores. ¿Ustedes piensan que ellos son más pecadores porque les pasaron estas desgracias? Bueno, eso es una imagen equivocada. Cambien la manera de pensar. En otra oportunidad alguien dijo, qué bendición ser pariente de Cristo, como diciendo, nuestra imagen, nuestra idea es que los que son parientes de un profeta tienen beneficios especiales. Y Jesús le dijo, no es así, cambien la manera de pensar. El que tiene beneficios especiales son los que son miembros de la familia de Dios, los que son mis hermanos en la fe, dijo Jesús. Otra vez, cuando iban caminando hacia Emaús, le contaban a Jesús y le decían, nuestra imagen del Mesías era que él iba a venir a ser parte del gobierno de este país y que los otros, sus discípulos cercanos, íbamos a formar el gabinete. Por eso la madre, la esposa de Zebedeo, pidió que le dé un puesto a sus hijos y por eso estos dos iban hablando y decían, creemos que Jesús no es el Mesías porque nuestra idea era que él iba a gobernar ahora. Y entonces Jesús le dijo, ustedes tienen que cambiar esas ideas. Esa no es la idea del Mesías actual. Yo no vine a gobernar naciones, vine a gobernar corazones. Entonces, fíjense, yo quiero que meditemos esta semana en estas dos cosas. El poder de las ideas y de las imágenes mentales. Cómo eso determina tus acciones. Cómo si están distorsionadas te pueden mantener en una cárcel que no podés salir, que ni siquiera te das cuenta. Y como requisito primero para empezar a andar en la vida cristiana del redimido es transformar, cambiar las ideas propias por las ideas de Jesús, cambiar las imágenes propias por las que la Biblia dice que son la verdad. Entonces, les voy a dejar para la clase que viene, para la segunda parte de esta clase, que pienses, que puedas identificar y anotar cuál es tu imagen. ¿Cuál es tu idea acerca de Dios? ¿Cuál es tu imagen o cuál es tu idea acerca de vos mismo? ¿Cuál es tu idea del éxito? ¿Cuál es tu idea del fracaso? ¿Cuál es tu idea de la felicidad? ¿Cuál es tu idea o tu imagen mental de lo que es el amor? ¿Cuál es tu idea de lo que es el destino? Quiero que pienses, que anotes, porque empezamos a trabajar. Tenemos que cambiar la manera de pensar para que Cristo llene todo y sea el todo en nosotros. Tenemos que cambiar las ideas y las maneras de pensar para que ese Espíritu de Dios que está en nosotros sea un río que fluya para vida, para que no haya ningún estorbo, para que el Espíritu de Dios impregne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y desborde hacia vida eterna, para ser libres, para ser como Jesús. Así que meditemos en esto en esta semana. Que Dios les bendiga mucho.